Hola, bienvenidos. En esta oportunidad veremos el tema relacionado a la colección de indicios, las técnicas, los métodos y los pasos que se deben seguir para realizar la colecta, embalaje y envío de estos elementos a los diferentes laboratorios o divisiones de custodia de evidencia. En una primera instancia, recordemos que este trabajo se va a desarrollar en el lugar de los hechos, donde se aplicarán diferentes técnicas y métodos para colectar y preservarlos adecuadamente. En una primera etapa, iniciaremos con el reconocimiento del indicio como tal, realizando la identificación de este elemento con la probable relación que tiene con el hecho que se está investigando. En una siguiente etapa, ingresaremos a la protección del indicio. Esta protección se realizará a través de la señalización, mediante el uso de señaléticas, identificándolo a qué número de indicio pertenece. Aplicado el método de búsqueda identificado este elemento, se irá señalizando de forma correlativa si corresponde a indicio 1, 2, 3 o 4. Se utilizarán números para elementos u objetos. Cuando se encuentren cadáveres en el lugar del hecho, se utilizará letras del alfabeto, iniciando por la letra A. Posteriormente se pasará a la interpretación. En esta etapa o en este paso se podrá describir el tipo de elemento al que pertenece según su naturaleza, ante qué tipo de material se encuentran para poder definir qué tipo de técnica o colecta utilizarán. Si es una muestra biológica, un elemento físico, si es un elemento balístico u otro. Posterior a realizar estos pasos, se realiza la colección del elemento, teniendo en cuenta la naturaleza que presenta, si se encuentra en un estado líquido, en un estado sólido, si es producto de restos biológicos, para poder definir la técnica y las herramientas con las que se colectarán. En algunos casos será únicamente necesaria utilizar las manos enguantadas o utilizar pinzas o papel filtro o hisopos. Una vez realizada la colecta, se podrá marcar, darle una señal particular al elemento que ustedes están colectando para poder identificar la autenticidad en un futuro. Si definen y ustedes ven por conveniente realizar este marcado, deberán hacerlo en partes que no afecten a la naturaleza y otros restos de indicios. Una vez desarrolladas estas actividades, se procede al embalaje, teniendo en cuenta el tamaño, la proporción, el color, el estado y el tipo de elemento al que perteneces. Podrán utilizar embalajes de bolsas de papel, cartón, envases de vidrio, plástico. Para este embalaje se tendrá en cuenta que cada indicio debe ser colectado y envasado en un solo empaque o contenedor. El empaque en el que vayan a utilizar y colectar este elemento debe ser estéril o nuevo. Los envases de tamaño deben estar adecuados en proporción a las dimensiones del elemento o del indicio. Si es necesario utilizar un segundo empaque, se deberá ver la naturaleza para poder colectarlos en cajas de cartón o en un sobre de papel mayor al que ya envasaron. Posterior a esto se debe realizar el rotulado. El rotulado consiste en el registro de las características de la cantidad y del indicio que se está colectando, para poder describir, identificar e individualizar a cada uno de ellos. Y finalmente se procederá al sellado y lacrado, cerrando el envase de forma definitiva para que ustedes puedan reconocer y que llegue de esta manera a los laboratorios o a la división de custodia de evidencias para su almacenaje. Dentro de esta colección de indicios deberemos conservar diferentes etapas que a nosotros nos ayudarán a tener en cuenta por cuáles empezaremos a colectar en el lugar. En una primera etapa iniciaremos la colecta a través de aquellos elementos que son más sencillos de su colecta o que por sus dimensiones permitan realizar una búsqueda secundaria en la superficie que ocupaba esta.
Para esto empezaremos de los elementos sencillos. En una segunda etapa tendremos en consideración aquellos elementos más pequeños que necesitan de un cuidado mayor, los que deberán ser empacados con algún cuidado o con alguna otra herramienta para su cuidado. En una tercera etapa se utilizarán otro tipo de técnicas y métodos para descubrir y para poder colectar estos elementos. Dentro de estos se encuentran las luces forenses que harán visible restos biológicos como sangre, semen, saliva, sudor u otro tipo para poder fijar y documentar su posición y posteriormente colectar a través de una técnica, ya sea por hisopado, por cortes, que obviamente la aplicación de esta técnica podrá llevar más tiempo. Por eso se recomienda realizar este tipo de paso en una tercera etapa. Y en una cuarta etapa, de forma conclusiva, al procesamiento se recomienda utilizar reactivos químicos, ya sea por la naturaleza del elemento que se pretende hacerla visible o colectar, como huellas latentes, huellas en polvo, sangre latente u otras que necesitan aplicarse reactivos químicos sobre su superficie, los cuales podrán manchar alrededor u otro tipo de superficies cuando apliquemos esto. Por lo tanto, este tipo de técnicas se utilizarán en una etapa final. De los indicios, hablaremos respecto a la naturaleza y al estado en el que podemos encontrarlos. Los restos biológicos generalmente llevan una gran cantidad de porcentaje de agua. Recordemos que el agua es vital para los diferentes microorganismos, bacterias y hongos. Por lo tanto, tendremos que tener un cuidado para su preservación dentro de su traslado, cuidado y almacenado, para que estos no se degraden y no pierdan el material que a nosotros nos interesa, que es el material genético. Es recomendado utilizar en la mayoría de estos elementos cuando se encuentran en un estado líquido envases para colectar como el papel filtro y los hisopos y posterior guardarlos en sobre de papel. Cuando se tienen restos biológicos no se recomienda utilizar sobres de plástico o envases de vidrio. Cuando ustedes decidan colectar sangre líquida, deberán hacerlo en un tubo que contenga un anticoagulante para preservar sus propiedades de la sangre. Cuando se tenga sangre, semen, saliva, vómito, heces o orinas en estado seco, se deberá colectar esto a través de un hisopado embebido en suero fisiológico o agua estéril para raspar sobre la superficie de estas manchas, posteriormente hacerlas secar antes de envasar en un sobre de papel. Estos teniendo en cuenta que deben estar a una temperatura ambiente, alejados del sol, de la humedad, para que se preserve el material genético u otros elementos que serán necesarios en una investigación futura. Cuando se encuentre este tipo de manchas en estado húmedo, ya sea en prendas de vestir, en sábanas o en papel u otros elementos, deben permitir que éste seque antes de embalar o guardarlos, ya que guardarlos humedecidos podrá generar la reproducción de hongos y bacterias que degradarán la muestra o el indicio. De la misma forma, mantenerlos a temperatura ambiente. En relación a apéndices pilosos o fibras o uñas, que es material sólido, se podrá embalar en sobres de papel, pero teniendo en cuenta las dimensiones y mantener a una temperatura ambiente. De los restos biológicos que se encuentren en un estado líquido, como se mencionó anteriormente, se deberán resguardar bajo cadena de frío a una temperatura de -4 a -8 centígrados. Esto también teniendo en cuenta si en algún momento llegaran a colectar alguna parte desmembrada del cuerpo. En este caso, deberán embalar en bolsas de plástico, llevándolo a una temperatura de cadena de frío a -40 o 60 grados centígrados para conservar sus características. De los
los elementos balísticos que se puedan encontrar en el lugar, se deberá tener cuidado haciendo constar las características, la cantidad, el tipo de inscripciones que llevan para poderlos registrar de esta manera en su superficie, para asegurarlo de manera adecuada en envases o en cajas de cartón para su traslado. En dispositivos de almacenamiento es muy importante tener en cuenta de que se debe cerrar los accesos a Internet y los accesos de sus puertos que se encuentren presentes. Si en algún momento llegaran a colectar un dispositivo celular que se encuentre activo y sin patrón, deberán anular la conexión a Internet poniendo en modo avión, ya que de no hacerlo, se puede realizar la modificación o actualización desde dispositivos secundarios o remotos de la información que contiene esto. Para evitar este tipo de modificaciones en los archivos digitales, debe ponerse en modo avión o, en su caso, apagar los celulares. Y de la misma forma con los equipos de computación, cerrando los puertos de acceso para evitar que personas ajenas o malintencionadas logren acceder a estos y eliminar la información digital. Gracias.